Bienvenidos a un nuevo programa El Corazón de los Negocios. En esta ocasión vamos a trabajar en la cuarta estación del viaje del líder transformador en el entorno Bucas en el que nos movemos. Esta estación la hemos llamado humildad, una de las características más importantes para un líder. También en la sección El viaje del líder vamos a tener la oportunidad de entrevistar a Claudia Jiménez, ejecutiva de Startups Biotecnológicas. Quédate con nosotros. Hola, hoy vamos a hablar de la cuarta estación del viaje del líder. Esta cuarta estación la hemos llamado humildad. Y me gustaría que recordaras junto a mí esas imágenes de Rafael Nadal achicando agua en Mallorca, en esas inundaciones de hace unos años. También escuchar a Rafael Nadal diciendo que todo su mérito es pasar una pelotita por encima de una red. Realmente todos los que le hemos seguido durante tantos años sabemos que él nos da mucho más que esas pequeñas cosas que él dice. Pero ahí lo que nos está demostrando es una gran humildad. Esta es la cuarta estación de la que vamos a hablar en el viaje del líder. Cómo un líder transformador genera esa humildad. Fijaos, la Real Academia lo define como una virtud que consiste en el conocimiento de las limitaciones y áreas de desarrollo que uno tiene y cómo nos gestionamos en función de esas limitaciones. La Sociedad Americana de Psicología lo define como el entendimiento que tenemos de nosotros mismos, de lo que hemos conseguido en nuestra vida, de nuestras limitaciones, de nuestros errores y de nuestros aprendizajes por venir. Dicho de otro modo, definen la humildad como verte como realmente eres. En el mundo de las compañías, de las empresas, la humildad casi siempre es una de las habilidades, de las competencias mejor valoradas en los excelentes jefes, excelentes directores generales, presidentes o CEOs de compañías. Pero, ¿cómo construimos, cómo creamos esa humildad con la que trabajar para llegar a ser un líder transformador? Déjame que te lo cuente en una serie de pasos que voy a compartir contigo. El número 1, deseo de aprender. Es decir, son personas que están abiertas al aprendizaje. Son personas que son conscientes de que sus ideas no son más válidas que las del resto del equipo. Por lo tanto, estamos hablando de personas que tienen los pies en la realidad y que saben hasta dónde pueden llegar. Punto 1 para crear esta humildad. Punto 2. Muestran cuando no saben algo. ¿Qué significa esto? Significa que son capaces de sentirse vulnerables, porque son conscientes de que esa vulnerabilidad les va a conectar con los demás, pero también les va a conectar con ellos mismos. Por lo tanto, son personas que piden feedback para conocerse mejor y piden feedback para saber cómo otros los ven. También son personas que se sienten como líderes al servicio de los demás y esto les acerca a ese equipo con el que trabajan. Tercer punto, son personas que escuchan. Y aquí estos líderes humildes escuchan desde dos lugares. Desde una escucha activa, escuchan todo lo que dice y lo que no dice la otra persona, y desde una escucha empática, escuchan desde el otro y nunca desde ellos. Cuarto punto, son personas colaborativas. ¿Qué significa esto? Significa que saben que solos llegarán más rápido, pero acompañados llegarán más lejos. De esta manera son conscientes de que aunque la última decisión es suya, sin el apoyo de los demás miembros del equipo no van a ser capaces de conseguir los objetivos que se han propuesto todos. Quinta, son personas auténticas. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar de saber que no están en posesión de la verdad absoluta, van a ayudar, van a colaborar, van a participar con los demás
en que saquen su mejor versión. Esa autenticidad les va a permitir, como decía la Sociedad Americana de Psicología, mostrarse tal y como son, sin dobleces, sin sombras. Lo que ves es lo que hay. Esto lo que les va a ayudar es a que sean más cercanos y más accesibles para los demás. Y por último, la sexta característica de las personas humildes. Son personas compasivas. ¿Qué significa esto? Significa que son personas que van a actuar como líderes coach, como líderes que acompañan a otras personas en su crecimiento, que van a ser tolerantes y que no van a defender a capa y espada sus propias creencias porque son muy conscientes de que no tienen la verdad absoluta. En definitiva, un líder transformador que quiere trabajar desde la humildad es una persona que va a crear una cultura donde se valora a todo el mundo. Nos vemos en el siguiente espacio de reflexión. Hola, aquí estamos de nuevo en nuestra sección El viaje del líder y hoy tenemos la suerte de contar con una persona que, bueno, para mí es un honor tenerla como invitada. Ella es Claudia Jiménez y ha sido ejecutiva de startups y de compañías biotecnológicas. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. No, lo primero, darte la enhorabuena por el programa y lo segundo, las gracias por invitarme a ser parte de él. Al contrario, es un verdadero placer, eres nuestra segunda líder y esperamos en el futuro tener más mujeres como tú. Ya sabes cuál es mi primera pregunta, si has visto los programas anteriores. Me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Cuál ha sido el viaje que tú has hecho para llegar a ser la líder que eres hoy? Bueno, pues mi viaje yo creo que está marcado por dos palabras clave, que son el aprendizaje y la confianza. Y elaboro un poquito en ello. Cuando yo me gradué de la universidad, empiezo a trabajar en banca de inversión, en un banco en Alemania. Es un mundo totalmente dominado por los hombres en ese momento, en los 90. Y tengo la gran suerte de que el director de Mergers and Acquisitions, que era el departamento donde yo quería estar, confía en mí y me deja ser parte de su equipo. Y emprendo un viaje de 4 años en el cual él me enseña todo lo que hay que saber para poder plantear procesos estratégicos en empresas y poder llevar a cabo estos proyectos muy de la mano de él y aprendiendo de su forma de liderar los equipos. Después vengo en el 2006, termino un MBA aquí en España y empiezo en el ámbito biotecnológico, del cual yo no tenía ni idea. Yo soy financiera, entro en un ámbito muy técnico, pero entro de la mano de una persona que para mí es un referente en el ámbito de liderazgo, que es Eduardo Bravo, que fue mi jefe durante 13 años, en lo que era primero Celerix, y de la mano de él ayudamos a desarrollar esta compañía, pues pasando por una fusión con una empresa que estaba cotizada en Euronext Diagenics, finalmente haciendo acuerdos de licencia con lo que es Takeda, que llevaron a que Takeda comprara esta empresa, sacamos la empresa al Nasdaq, hicimos una serie de transacciones muy importantes y de él aprendí realmente lo que era todo este de liderar los equipos y proyectos. Y eso me dio pie de lanzarme después, en el 2019, a llevar una empresa por mi cuenta, era el Genex, donde fui CEO durante 3 años y medio. Y ahí fue donde nos conocimos. Ahí nos conocimos y donde tuvimos la suerte de contar contigo, ayudándonos a desarrollar un equipo muy cohesionado. Fíjate, has dicho 2 palabras para empezar, aprendizajes y confianza. A mí me gustaría más hablar de Claudia persona. ¿Qué aprendizajes y cómo utilizaste esa confianza de la que nos hablas? Son los aprendizajes que recibiste como ser humano y confianza que pusiste de manifiesto también como ser humano para conseguir todo lo que has conseguido en tu vida. Yo una de las cosas que aprendí a estas 2 personas que te nombré antes, de mis 2 jefes, fue, vuelvo a lo mismo, la confianza en las personas, ya que lo más importante en una organización, realmente el activo más valioso son las personas, y aquí hay que aprender a motivarlas, desarrollarlas. Y yo me acuerdo que Eduardo nos decía siempre una cosa, decía, la mejor persona es la que ayuda a su jefe a desarrollarse porque él va a ayudar otra vez a las personas a desarrollarse. Entonces ayuda a crecer a tu jefe porque te va a ayudar a ti. Y es así. Y eso fue una cosa que me quedó muy marcada y lo cual tratamos de implementar en el Genex, creando un equipo que realmente confiara en sí mismo,
gracias Claudia, a ti también. ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? De ayudar a tu jefe a que crezca para que al final, bueno, pues que crezca también el resto del equipo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que con muchísima comunicación, o sea, tratando de trabajar en equipo y con muchísima comunicación de lo que necesita él y de lo que necesitas tú. Pero es puro trabajo en equipo. Bueno, ¿y cuáles son las claves? Porque yo soy un convencido absolutamente de que el liderazgo tiene que ver con conseguir un equipo de alto rendimiento, con trabajar en equipo, con esa comunicación, resultados. ¿Cómo se consigue eso desde el punto de vista del líder? En tu experiencia, lo que tú has vivido, ¿cómo se consigue eso? Que el equipo al final sea un equipo de alto rendimiento. Fíjate, nosotros en Algenex lo que hicimos era que establecíamos reuniones periódicas donde involucrábamos a todo el equipo, comunicábamos muy claramente los objetivos de la empresa y trabajábamos en que cada persona supiera cómo, inclusive el técnico más bajo, supiera lo que esta persona estaba aportando a los objetivos grandes de la empresa para que se viera, pues eso, se viera reflejada en el proyecto grande. Y después hicimos de tu mano también un equipo de alto rendimiento en el que nos reuníamos, hicimos una serie de reuniones periódicas en el que ayudamos a establecer unos objetivos comunes y a trabajar en aquellas diferencias de comunicación, de estilos de comunicación que teníamos para que realmente hubiera una confianza muy grande en todo el equipo y empujara todo el equipo en bloque. Pero es en base a comunicación, en base a reuniones periódicas y en base a pues tener claro cuáles son los objetivos de la empresa y que cada uno se sienta parte de ellos. Qué bueno lo que has dicho, porque me vienen dos palabras a la cabeza. La primera es transparencia, ¿no? Esa comunicación en la que todo el mundo sabe lo que está pasando, todo el mundo que tiene que saberlo sabe lo que está pasando. Y segunda, me viene una segunda palabra que es impacto. Es decir, todas las personas en una organización impactan en el resultado final. Y eso es, para mí es clave y me encanta habértelo oído decir. Hay otra cosa, yo no sé si nuestros televidentes se habrán dado cuenta, tu acento no es de Salamanca. Eres una persona que ha trabajado en diferentes, puedes decir si quieres, eres colombiana, ¿no? Sí. Has trabajado en diferentes países. Desde el punto de vista del liderazgo, ¿cómo se vive eso? Trabajar en diferentes países, aunque hayas trabajado en el tuyo, la mayoría de ellos no son tu país de origen. ¿Cómo se vive eso, siendo un líder extranjero o expatriado? Yo lo que me he encontrado, yo de hecho nunca he trabajado en Colombia, yo trabajé mucho en Alemania, he trabajado en Inglaterra y he trabajado acá. Pero yo lo que he visto a lo largo de mi carrera es que da igual de dónde eres, las personas son siempre o se mueven con los mismos valores. Y si tú eres capaz de transmitirles la confianza, de comunicar con ellos y de ser muy empático, de abrirte y de preguntarles cómo estás tú, realmente cómo estás tú, o sea, y que ellos te cuenten y que ellos se sientan relacionados con el proyecto, da igual en qué país estás trabajando o de dónde eres, siempre vas a lograr motivarlos. Entonces, para mí no ha tenido relevancia de dónde eres. Me encanta escuchar eso, porque sabes que se habla mucho de la diversidad, de fomentar la diversidad, algo en lo que yo creo, pero a veces se le da demasiada importancia a, me ha venido un jefe alemán, un jefe inglés, un jefe americano, un jefe colombiano y no sé si me voy a adaptar o si él se va a adaptar. Y me encanta escucharte que no tiene tanta importancia. Por lo tanto, ¿cuál es la clave para conocer al equipo, para que como líder sepas qué palancas tocar en cada una de las personas? ¿Cuál es la clave? En mi caso, lo que ha resultado siempre es tener una política de puertas abiertas y de escuchar a la gente, escuchar cuáles son sus necesidades para saber cómo trabajar con ellos y de ilusionarlos por el proyecto. No venderles cosas, sino realmente contarles con sinceridad cuál es el proyecto, cuáles son los objetivos a largo plazo, cómo puede él o ella impactar en esos objetivos e ilusionarlos. Y crear esa cohesión de grupo que hace que tú como empleado no quieras fallar, porque si tú fallas estás dejando colgado al de lado y como es parte de tu equipo tú no lo quieres dejar colgado. Entonces eso es ilusionar por el proyecto. Qué bueno. Eso es muy de startup, equipos autogestionados, donde al final todos dependemos de todos. Y hablas de otra palabra que es ilusión. Mucha gente ve el trabajo como un suplicio, como, bueno, pues es lo que me sirve para pagar las facturas. Sin embargo, tú hablas de ilusionar. Sí. Tengo que preguntártelo. ¿Cómo se hace eso desde el punto de vista del líder en tu experiencia? ¿Cómo ilusionas a las personas para que estén comprometidas con el proyecto, con la empresa, con los compañeros? De hecho, yo le decía siempre a mis empleados en Algenex, lo he escuchado muchas veces, si tú tienes que hacer un esfuerzo por levantarte por la mañana y venir a trabajar y no te ilusiona tu trabajo,
no es el sitio donde tienes que trabajar. Deberías empezar a buscar un plan B y te ayudamos a buscar un plan B. ¿Cómo se hace eso? Volvemos a lo mismo, con la confianza, con la ilusión de tener un equipo de trabajo alrededor tuyo, unos compañeros que están embarcados todos en el mismo barco y persiguiendo un mismo objetivo y haciendo que la empresa sea pues no solamente un horario de 8 a lo que sea. De hecho, nosotros no teníamos horarios establecidos, teníamos muchísima flexibilidad para lograr contratar gente que tenía que conciliar, gente que vivía lejos, y basándose en las contrataciones, teniendo muy en cuenta los valores de la persona, para que todos tengamos una base en común que sean esos valores y esa visión que después transmite la empresa. Qué bueno, qué interesante. Hemos hablado de muchas cosas que has hecho muy bien en tu viaje, que además crees en ellas, pero imagínate que estamos dirigiéndonos a una persona que está emprendiendo ese viaje hacia el líder que va a ser. ¿Cuáles son las barreras principales en ese viaje hacia el liderazgo? Las barreras yo creo que son la necesidad de o sea, tirar del pasado, pero sin embargo entender que es un pasado y poder volver a renacer hacia proyectos nuevos que tienen otros retos totalmente distintos. En mi momento, por ejemplo, ahora lo que estoy haciendo es asesorando empresas que están tratando de implantarse con proyectos nuevos en España, y lo estoy haciendo desde una función externa, ya no interna dentro de la empresa, sino externa como asesora. Y bueno, eso tiene un reto, que es que no tienes a la gente directamente respondiendo a ti, contratada por ti, sino que tienes que hacerlo de una función un poquito más externa, y eso bueno, necesita un cambio de mentalidad. Y como líder, ¿cuáles han sido las limitaciones o las barreras que te has llegado a encontrar cuando sí que tenías un equipo que dirigías? Yo creo que la única barrera es el no tener ese contacto tan personal y tan inmediato con las personas. Al final, cuando tú estás en una empresa, y yo soy muy partidaria de estar todos todavía en una oficina. Entiendo lo del teleworking, pero creo que hay que tener una cultura empresarial donde nos veamos también para un café, para discutir cosas que no son necesariamente operativas. Cuando estás de asesor externo, no tienes esa inmediatez y ese contacto, sino que tienes que pues, fijarte más. Me refería sobre todo, Claudia, cuando tú sí llevabas equipos en Algenés, ¿cuáles son las barreras para liderar un equipo de alto rendimiento, por ejemplo, como líder? Yo creo que las barreras, o sea, en nuestro caso, una de las grandes barreras son los egos de algunas de las personas que había. Entonces yo creo que es importante que las personas luchen por el proyecto más que su propio ego, que se vean parte de un equipo más que peleando por sí solas. Y esa era una de las grandes barreras con las que tuvimos que luchar. Porque al final, una biotecnológica, tienes personas muy inteligentes, sí, que han demostrado una capacidad intelectual muy alta en su historia. Y ahí el ego puede hacer daño. Es el ego, y también yo creo que es importante, las empresas biotecnológicas muchas están lideradas por Venture Capital y por inversores que tienen una visión más a corto plazo y que no están tan acostumbrados a apostar por las personas. Ven los proyectos como una inversión que hay que rentabilizarla en 3 años, y las personas son un medio para esto, no son la parte principal del proyecto. Entonces, lograr liberar presupuesto, lograr vender el que es importante, desarrollar las personas, montar equipos de alto rendimiento, dedicarle tiempo a esto, es una cosa que a veces no es fácil transmitir a los inversores. Bueno, claro, porque esa es una lucha de las startups, que no solamente están trabajando con el equipo, sino que miran hacia arriba y ahí tienen los inversores. ¿Nos puedes dar algún tip para fundadores de startups que estén ahora mismo en ese momento? ¿Algún tip, algo que te funcionara a ti a la hora de gestionar inversores? Yo creo que para nosotros lo que funcionó muy bien, en mi caso personalmente, fue transmitirles en cada contratación que hacíamos qué era lo que el impacto que iba a tener esta persona en el proyecto, y que era muy por encima del coste de esta persona, y que necesitábamos realmente contratar las personas apropiadas para llevar el proyecto. Entonces, transmitir cómo esa persona va a lograr los objetivos de la empresa más rápidamente. Qué bueno, qué bueno. La semana pasada tuve aquí sentado a un periodista que ha dirigido diferentes medios de comunicación y hablaba mucho de la conciliación y de lo difícil que era. En tu caso, como líder, ¿cómo lo has vivido? Sobre todo cuando trabajabas en empresa, no ahora como asesora externa. ¿Cómo has vivido esa conciliación? ¿Cómo se hace?
Nosotros, yo creo que en Algenex una de las grandes cosas que hicimos es que nosotros contratábamos muchas personas que no tenían fácil acceso al mercado laboral, o porque eran mayores, o porque eran mujeres, o porque necesitaban conciliar, por la razón que fuera. Nos fijamos mucho en los valores, que esa persona tuviera los valores correctos, y al final, contratando a estas personas y siendo conscientes de sus necesidades y tratando de adaptarnos a esas necesidades, conseguimos personas tremendamente comprometidas. Pasamos todo el COVID en Algenex. Creo que nos falló una sola persona una semana en toda la pandemia. De resto, la gente se las arreglaba para poder estar y poder empujar el proyecto en una situación muy complicada. Entonces, creas un equipo de personas tremendamente comprometidas que, aunque no estén en la oficina físicamente, están empujando desde casa desde donde, o adaptan su horario para poder conciliar y cumplir con sus obligaciones. Interesante, qué interesante. ¿Y tú como líder, cómo vives esa conciliación? ¿Cómo lo llevas? Para mí es clave, o sea, para mí la posibilidad de poder cumplir con tus funciones personales y funciones como directivo es una cosa imprescindible. Yo no podría estar en un proyecto donde no pudiera hacer eso. Y por eso entiendo también que las otras personas necesitan poder conciliar. Y creo que si tú no tienes una persona que tenga esa tranquilidad y que esté feliz en ambos ámbitos, no vas a poder tener un trabajador que empuje el proyecto como tú lo necesitas. Entonces, para mí es una de las partes fundamentales de mi trabajo, siempre lo ha sido. Qué bueno, qué bueno. Claudia, me está ocurriendo una pregunta que creo que no he hecho nunca, la voy a estrenar contigo y además me apetece mucho. Si tú miraras 20 años atrás a esa joven Claudia que empezaba en banca de inversión o que estaba pues eso, acabando sus estudios y demás, ¿le dirías algo sobre lo que se va a encontrar como líder en esa parte de liderazgo? ¿Le dirías algo? Te diría que estuviera muy atenta a las posibilidades que va a tener de aprender. Al final, en mi viaje, yo lo que he visto es que se me van abriendo puertas sin necesariamente buscarlas, y lo que he hecho es tomar esa oportunidad de entrar por esa puerta y aprender de lo que me encontraba adentro, que normalmente han sido grandísimas personas que me han enseñado lo que necesito saber para llegar al siguiente paso. Entonces le diría, oye, atenta a las oportunidades que se te abren, tómalas y aprende y escucha. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, escucha, en el espacio de reflexión de hace unos minutos hablaba de la humildad y de una de las características para conseguir esa humildad es la escucha. No puedo estar más de acuerdo contigo. Por lo tanto, si hemos hablado con la Claudia de hace 20 años, ¿qué le vas a decir a la Claudia de dentro de 10 años? ¿Cómo te ves en ese viaje que continúa como la líder que eres? Pues mira, antes hablábamos de la conciliación y yo he tomado una decisión hace un par de meses de dar un paso atrás de la parte operativa y dedicarme a la asesoría por lo menos durante un par de años mientras mis hijos crecen, y en un par de años probablemente volver a la parte operativa, que me encanta. Yo he encontrado en el último proyecto que tuve, que me encanta liderar equipos jóvenes y liderar equipos que están creciendo y hacer crecer empresas. Entonces, en 10 años espero volverme a ver, bueno, incluso antes, liderando un proyecto pequeñito que vuelva a crecer, ilusionando un equipo que vuelva a crear una empresa importante en España. Pero fíjate, hablas de liderando un equipo joven, para ello se necesita mucha energía y esto no está relacionado con la edad desde mi punto de vista. ¿Con qué está relacionado tener esa energía para seguir tirando como cuando teníamos 30 años? Tiene que ilusionarte el proyecto, tienes que creer en el proyecto. Volvemos otra vez a la ilusión. Sí. Yo hablo también de la pasión, ¿no? de que estés apasionado por aquello que te apetece hacer. Tú me hablabas de varios jefes que has tenido, que han sido para ti muy relevantes. Aparte de ellos dos, ¿cuál ha sido tu fuente de inspiración para llegar a ser el líder que eres hoy? Yo creo que lo máximo han sido ellos, porque realmente he podido aprender muchísimo de ellos. Pero a lo largo del camino he tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas otras personas que me han dado empuje. He visto, por ejemplo, en mi mundo, que es el mundo biotecnológico, he tenido la oportunidad de trabajar con médicos que trabajan día y noche para desarrollar terapias nuevas por la ilusión de poder ayudar a un paciente. He tenido la oportunidad de trabajar con gente que pasa horas y horas y horas diseñando ensayos clínicos para poder llevar uno de esos medicamentos al mercado. O sea, mi inspiración ha sido realmente ver cómo la gente se apasiona por un proyecto a largo plazo y se deja la vida por ese proyecto. Entonces, sobre todo la gente con la que he trabajado. Con lo cual puedo pensar que tú eres de esas personas que no se jubilarán nunca, aunque cumplas la edad que sea.
No, no, yo creo que tardaré muchísimo. Todavía me quedan muchos años, Muchísimos, ¿eh? muchísimos. Todavía me quedan muchos años. Pero te estoy viendo con una energía que bueno, no, parece que no tiene fin, ¿no? Por esa ilusión, esa pasión, esa inspiración. Es que veo muchos proyectos en España que son muy bonitos, y lo que veo es que hace falta, a veces, hacen falta líderes que logren empujar esos proyectos. Creo que se están formando una serie de líderes nuevos y una de mis ilusiones es apoyar en incubadoras, por ejemplo, proyectos para lograr que salgan del estado semilla y formarse para poder establecerse y conseguir financiación que les ayude a crecer. Y veo cada vez más iniciativas que ayudan a crear esas incubadoras, esos semilleros, y creo que es algo muy bonito en España que se está creando. Entonces, mi ilusión es también contribuir en eso, bueno. Y creo que tenemos mucho recorrido a largo plazo en este sector en España. Pues Claudia, me queda una última pregunta. Voy a aprovechar para hacértela a ti. Se habla mucho del liderazgo femenino. Yo tengo una hija de 17 años que está muy metida en todos estos temas, está haciendo cursos para convertirla pues eso, en una gran líder. ¿Qué diferencias ves, si hay alguna, entre el liderazgo femenino y el liderazgo histórico, que casi siempre, o que el porcentaje mayor era de hombres? ¿Ves alguna diferencia relevante? Yo creo que la mayor diferencia que veo es la empatía, aunque los hombres también pueden ser muy empáticos, pero las mujeres tenemos menos reticencia a ser vulnerables. Y a veces cuando mostramos nuestra vulnerabilidad, el de enfrente también logra mostrarse como es y se ve reflejado y logra abrirse y realmente mostrarte y decirte cuáles son sus necesidades para tú poderlo desarrollar a él o a ella. Qué bueno. Hace unos minutos en el espacio de reflexión, hablando de la humildad, decía que una de las características de las personas humildes es que muestran cuando no saben y ahí se sienten vulnerables, y decía yo que en la vulnerabilidad es lo que conecta a los seres humanos. Con lo cual esa empatía relacionada con la vulnerabilidad que tú la relacionas, para mí es clave. Claudia, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado, tenerte, ya lo sabes, para mí es un verdadero honor y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Miguel, por esta oportunidad y también por todo lo que nos has ayudado a nosotros a desarrollarnos como empresa en el pasado. Al contrario. Y nada, para vosotros, pues citaros en el siguiente Corazón de los Negocios. La semana que viene nos volvemos a ver con un nuevo espacio de reflexión y con un nuevo líder al que entrevistaremos. Gracias.